La simulación de un fideicomiso que afectó derechos de nieto heredero. Tras la muerte de su abuelo, un hombre pidió que se declarara que la escritura pública, mediante la cual él había dejado en fideicomiso varios de sus bienes en 2 hijos, fue simulada. Con esa escritura, el abuelo designó a 2 tíos del demandante como propietarios fiduciarios para que supuestamente administraran varias de sus propiedades: parcelas, lotes, locales comerciales, apartamentos, casas, una finca y acciones en 2 empresas ladrilleras. Estos eran sus activos más valiosos, los cuales debían ser entregados a los beneficiarios de la fiducia tras su muerte, distribución de la que en su mayoría dejó por fuera a su nieto. Con el fideicomiso también quedó claro que esos bienes no harían parte de su herencia. Según la demanda del nieto, con ese fideicomiso simulado se afectaron sus derechos como heredero al verse reducida la totalidad de bienes que debían ser repartidos tras la muerte del abuelo. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que en este caso sí hubo simulación, pues se probó que entre el abuelo y sus 2 hijos se consumó un engaño para disminuir los bienes de su acervo herencial, menoscabando los intereses del nieto. La Corte encontró varios indicios sobre la simulación. Por ejemplo, si hubiera sido un negocio serio, los hijos que tuvieron la responsabilidad de ser fiduciarios estarían enterados de sus obligaciones, pero en realidad nunca tuvieron los bienes y dieron su consentimiento para el engaño, pues su uso, administración y goce siguió en cabeza del abuelo. Por ello, la Corte señaló que como consecuencia de la simulación, los bienes debían ser restituidos a la masa herencial y decretó un dictamen pericial para determinar los frutos o rendimientos que produjeron, que también debían ser reintegrados para ser repartidos. Con el peritaje, la Corte determinó que se debían tener en cuenta los rendimientos generados por las acciones en las 2 empresas ladrilleras desde que murió el abuelo y las rentas que dejaron los inmuebles, descontando las mejoras y los gastos. De todos los bienes, la Sala excluyó el reconocimiento de frutos de uno de ellos, pues se trataba de una vivienda campestre, una finca de recreo que no podía ser explotada económicamente. Con todo ello, la Corte reconoció que los frutos civiles derivados de los bienes involucrados en el fideicomiso ficticio fueron de 3.815 millones de pesos, los cuales deben actualizarse en el trámite de sucesión, donde deben ser distribuidos conforme a la ley.